Hola, Youtubers. Como he visto una serie que me ha parecido muy interesante, me he dicho, qué mejor que hacer un vídeo para que todos nuestros amigos sepan que ahí tienen un material del que pueden disfrutar. Como esa serie pertenece a una nueva plataforma, Sky Showtime, pues me ha parecido apropiado que podemos hacer también una especie de valoración general de la plataforma, muy superficial, por supuesto. Y puesto que la serie en cuestión se titula La Oferta y habla de la construcción de ese monumento cinematográfico que es El Padrino, pues me ha parecido que también podíamos añadirle algunos detalles de otras películas que han abordado el rodaje de otras películas, pero reales. Es verdad que hace unas cuantas semanas, dentro del vídeo de Babylon, hablábamos de otras películas que hablaban de rodajes, pero generalmente eran rodajes ficticios, no se referían a una película en concreto. Es verdad que incluíamos también un par de ellos o tres de estos reales, pero yo creo que este asunto se merece, además, como hay perspectivas muy interesantes en el futuro, se merece, ya digo, una especie de exploración para ver qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se va a hacer. Bueno, empezando con el repaso general a la plataforma Sky Showtime, vamos a decir que se ha presentado con un banderín de enganche que en principio parece que reunía muchas condiciones para llamar la atención, que es la teleserie sobre Miguel Bosé, que había andado rondando por ahí unos cuantos meses, que se había hecho de forma independiente, que luego no se había vendido a ninguna plataforma por diferentes circunstancias, y parece que este nuevo servicio de streaming pues lo ha cogido con entusiasmo. Yo debo reconocer que no me interesa mucho este tipo de series, entre otras cosas porque ya os he dicho en más de una ocasión que no me interesan en absoluto las autobiografías, porque las autobiografías generalmente están trufadas de cosas que no son ciertas, porque quien las cuenta trata de ponerse siempre mucho mejor de lo que es. Todavía una biografía no autorizada pues tiene su encanto, pero las autobiografías no. ¿Y qué son estas series? Esta y otras muchas, como la de Nacho Vidal, que anda por ahí, o la de Cristo y Rey, que además de ser puro material de cotilleo, pues son versiones autorizadas de las vidas de aquellos a los que competen. Y sinceramente en estas condiciones pues tampoco me siento muy inclinado a disfrutarlas. Pero por supuesto, hay otros ingredientes que esta plataforma presenta y que me parece que tienen interés. Hay otra serie que ha estado también unos cuantos años flotando en el limbo, que es el western Yellowstone, protagonizado por Kevin Costner, un western moderno ocurrido en el siglo XX, que tiene caballos, por supuesto, y tiene elementos del western, pero también tiene modernidad y rancheras me refiero al vehículo, y coches y cosas por el estilo. Pero lo curioso del caso es que la serie ha acabado teniendo tanto éxito que se le han creado dos precuelas. Y a las 5 temporadas de Yellowstone hay que sumar aquí la primera temporada de 1923, que es la primera precuela que está protagonizada por Harrison Ford y por Helen Mirren, y de la que ya se ha anunciado una segunda temporada, y otra precuela anterior a esta que lleva el título de 1823. Es decir, en los títulos vaya indicado el año en que se desarrollan y que ya es puro oeste. En 1883, nada de western moderno, sino de western tirando a clásico. Y en ese sentido, pues los aficionados al western y los nuevos aficionados a este género, pues tienen material de satisfacción. Otras cosas más o menos interesantes, pues los que siguen, por ejemplo, el videojuego Halo, tendrán aquí más aventuras de sus héroes espaciales favoritos y podrán disfrutar de ello. Aparecerá por ahí Sylvester Stallone en esa película que se titula Tulsa King y donde el bueno de Stallone vuelve a hacer de tipo duro, pues en la línea habitual. También un tipo duro es de Mayor of Kingstown, que tiene que enfrentarse a problemas municipales bastante complejos. Pero yo diría casi que hay otro elemento importante dentro de esta plataforma, que son las recuperaciones. Recuperaciones de series de gran prestigio, como por ejemplo Ray Donovan, que es una de esas series negras con Liv Schreiber como protagonista, que siempre ha tenido un gran prestigio, donde el protagonista tiene que enfrentarse a casos policiales, pero también a su propia mente, a la relación con su padre y montones de cosas. O series como La Buena Esposa, que es de donde nació luego La Buena Lucha, o sea, The Good Wife y después The Good Fight, y que es una serie de abogados que también tienen mucho que ver con la vida de la protagonista. Cosas como New Amsterdam, que es una cosa de médicos, o como Downton Abbey, que es otra serie de arriba y abajo, en plan británico, de gente muy estirada que tiene mucho prestigio, o
Fornication, que es esa película, esa serie con David Duchovny, que también gustó mucho en su momento, o Elementary, que es una recreación de las historias de Sherlock Holmes en clave moderna. Y además de todo eso, pues Star Trek, Battlestar Galactica, Penny Dreadful o, por ejemplo, Bates Motel. Y además de todo esto, las películas de Indiana Jones, porque por algo la plataforma viene avalada por la Paramount y de alguna manera, pues hasta eso lo relacionaría con El Padrino, ¿no? Y películas, pues, cosas muy conocidas, desde Tiburón a Gladiator y pasando por las 50 sombras de Grey y yo que sé por cuántas películas más como ya delicatessen como La invención de Hugo de Martin Scorsese. Pero bueno, digamos que hay, como en cualquier plataforma donde elegir mucho, nos vamos a lo que nos interesa, que es The Offer o La oferta. Y hace referencia a ese título a la famosa frase del Padrino: le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Y que cuenta las andanzas de un grupo de locos dispuestos a sacar adelante el rodaje de esta película contra viento y marea. A mí me ha interesado particularmente la reconstrucción que se hace de la época, porque creo que gran parte del guión está muy anclado en lo que es la sociedad ahora mismo. Hay cosas que no se entenderían en 1972 y que ahora son perfectamente comprensibles. Es decir, los autores han trabajado con sentimientos, modas y funciones de ahora mismo. Y por otra parte, es también una especie de autobiografía de Al Ruddy, que fue uno de los tipos que impulsó este proyecto, que se convierte en una especie de héroe mitológico que es capaz de acabar con todos los problemas, y son cientos, miles de problemas los que le da el rodaje del Padrino. Es bien conocido pues los problemas de casting que tuvieron, los productores no querían a Al Pacino, Marlon Brando tuvo sus más y sus menos, había problemas con la mafia no quería que eso se hiciera. Aquí esa cosa está solucionada muy, muy levemente, hay como poco problema, porque rápidamente la mafia se rinde al encanto de Al Ruddy. Bueno, la verdad es que hay cosas que no encajan demasiado, porque junto con esa reconstrucción de lo que es hacer la película, hay también otra línea que es las peleas mafiosas de las diferentes familias de Nueva York, que vienen a componer una especie de otro Padrino, también con sus tiroteos, con sus matanzas, con sus intrigas, con su politiqueo y todo eso, que está también muy bien hecho, pero nos resulta difícil creer que eso sea tal y como ocurrió realmente. Seguramente la cosa fue mucho más liviana. Y luego, la película está siempre en perpetuo movimiento. La serie está avanzando, está creando nuevas historias, está creando nuevos derroteros por los que circular. Hay dimes y diretes. Obviamente, Robert Evans, que era el tío fuerte de la Paramount, aquí se nos presenta como alguien no tan fuerte, porque claro, al fin y al cabo, los accionistas están por encima de los directores ejecutivos y demás, ¿no? Y tiene sus enormes problemas. Matthew Wood hace una buena interpretación, un poco paródica del personaje. Se nos cuenta montones de relaciones con otras películas, como por ejemplo Chinatown, o como por ejemplo La huida, el momento en que Ali McGraw conoce a Steve McQueen y deja a Robert Evans, lo cual le supone a este un enorme quebranto y una situación muy, muy, muy penosa. En definitiva, que la serie avanza muy bien, se van contando cosas, hay algunos aspectos que, pues si no te crees no pasa nada, pero sobre todo hay un cariño hacia la realización de una película, que está siempre hecha, contada desde el punto de vista de los que la hacen. Es decir, no se ve la reconstrucción de las escenas, pero el espectador tiene continuamente noticia de lo que está ocurriendo y sabe, por supuesto, de qué secuencia se trata en el momento del rodaje de cada cosa. Si a uno le llega una naranja a los pies del director Francis Ford Coppola, pues uno ya sabe que están intentando matar a Don Vito Corleone. Bueno, y los actores y actrices están más o menos ajustados, salvo en el caso de Frank Sinatra, que si no te dicen que es Frank Sinatra, tú jamás adivinarías que ese tipo es Frank Sinatra. Y el resto, bueno, pues más o menos la cosa funciona. El protagonista es Miles Teller, que hizo de batería en White Plast y también era el compañero de Tom Cruise en la última de Top Gun. Y el resto del reparto, pues a mí me parece muy ajustado, y además aparece Lou Ferrigno interpretando a uno de los gángsters que después se ve metido en la película, como dicen que ocurrió realmente en El Padrino. Bueno, pues a mí me ha gustado y os lo hago saber, pero además es que ahora mismo hay noticia de la realización de otras películas que recrean, por ejemplo, El Padrino o Chinatown.
Bueno, esa película de la que hablábamos, que va a recrear de nuevo el rodaje del Padrino, va a ser dirigida por Barry Levinson, lo cual no es ninguna garantía, ya que se trata de un director que a mí particularmente no me interesa, ni siquiera sus éxitos de los años 80, como Rain Man y demás. Pero bueno, el tema sí me interesa, así que estoy contento de que Oscar Isaac se ponga en la piel de Francis Ford Coppola, que Jake Gyllenhaal interprete a Robert Evans, que Elle Fanning interprete a Ali McGraw y Elizabeth Moss, por ejemplo, sea la mujer de Coppola, que también tenía mucho que decir en las producciones que abordaba su marido. Y la otra película sobre un rodaje sería la recreación de Chinatown, que es un tema que ya aparece en la oferta, porque claro, forma parte del enorme paquete de la Paramount, que estaba muy activa en aquel entonces, y también tuvo sus más y sus menos en la realización, con Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston en la interpretación, y por otro lado Roman Polanski, y luego todo aquel jaleo que no sé si será reflejado del asunto de la violación de la menor por parte de Nicholson y demás. Estas son las películas que se anuncian próximamente en cuanto a rodajes de este tipo. Y por repasar un poquito lo anterior, digamos que tenemos que mencionar, por supuesto, a Mank, que es esa película de David Fincher protagonizada por Gary Oldman, que venía a recrear la creación de otro monumento del cine como es Ciudadano Kane, y que tuvo sus más y sus menos porque, entre otras cosas, el director es muy bueno, David Fincher, y aquí tampoco demostró mucho sus habilidades, y lo cierto es que igual está un poco por debajo del resto de su producción. Y por otra parte, la figura de Herman Mankiewicz, el hermano de Joseph Leo Mankiewicz y guionista de la película, y gran promotor de la mayor parte de las virtudes literarias, por supuesto, porque Wells se encargó más de la parte técnica, está un poco en la historia difuminada, ¿no? Por otra parte, no conviene olvidar que hace casi 25 años se hizo un telefilm que se titulaba RKO 281, la batalla por Ciudadano Kane, que ya tuvo incluso un estreno en cines en Europa y que contaba la misma historia con Liv Schreiber interpretando a Orson Welles y a Melanie Griffith, por ejemplo, interpretando a Marion Davies, que era la poseedora del Rosbud particular que es mencionado en la película. Tampoco era una gran película o un gran telemovie, pero tenía un reparto muy ajustado, estaba John Malkovich haciendo de Hearst, y la verdad es que yo la disfruté. Por otra parte, también coincidieron en el tiempo dos películas sobre rodajes de Alfred Hitchcock. Una de esas películas se titulaba simplemente Hitchcock y venía a representar el rodaje de Psicosis, con Anthony Hopkins interpretando a Hitchcock y Helen Mirren interpretando a su esposa Alma. Y Scarlett Johansson interpretaba a Janet Leigh, que es Marion Crane, la chica que muere en la ducha de la habitación del Hotel Bates. Y bueno, pues la película tampoco era para tirar cohetes, simplemente pues tenía el encanto de la reconstrucción de lo que uno apreciaba. Yo diría casi que me gustó más The Girl, que era un telefilm que también se estrenó en cines con Toby Jones interpretando a Hitchcock y que venía a recrear el rodaje de Los pájaros. En esta ocasión más centrado incluso en la vida particular de Hitchcock y en el acoso al que sometió a Tippi Hedren, la protagonista de la película. Yo creo que es una película también muy interesante. En ese sentido, también me parece interesante la visión que se daba de Trambo, de Dalton Trambo, en la película del mismo título, o sea, Trambo, de Jay Roach, donde se venía a recrear los prolegómenos del rodaje de Espartaco, un poquito la historia de Dalton Trambo, que fue uno de los represaliados por el Comité de Actividades Antiamericanas, que apareció en la lista negra, que durante mucho tiempo no pudo firmar sus trabajos, hasta que, cuando ya el comité estaba agonizante y hasta McCarthy había muerto, el bueno de Kirk Douglas decidió que su nombre debía figurar en los créditos. Kirk Douglas era, además del protagonista, el productor de Espartaco, y así lo consideró. Vamos a aceptar que Kirk Douglas ayudó a eliminar semejante vergüenza de las tierras de Hollywood. Y lo que se cuenta en esta película pues tampoco te hace considerar que todo es estupendo y maravilloso. La película está bien, pero tampoco acaba matando de la emoción. Una película muy curiosa sería The Disaster Artist, que viene a recrear el rodaje de The Room. The Room es una película horrible, fantásticamente espantosa,
que sin embargo se acabó convirtiendo en una película de culto gracias a las sesiones golfas en California, y de repente todas las sesiones de madrugada se llenaban cuando daban The Room, porque era la típica película en la que los grupos de adolescentes fundamentalmente, o gente que no había pasado de la adolescencia, iba allí, se partía la caja durante el tiempo de la película, y la verdad es que la cosa es verdaderamente descabellada. La hizo un tal Tommy Wiseau, que es interpretado por James Franco, que también fue el director de la película, una película que por cierto consiguió la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián, y que es tremendamente divertida y que presenta situaciones auténticamente descabelladas, porque ¿de dónde saldría este Tommy Wiseau para empeñarse en hacer esta película, que es algo... ¿cómo decirlo? Pues difícil de justificar, ¿no? Es una película tonta y sin ningún sentido. Afortunadamente no siguió con su carrera, pero bueno, el rodaje es muy divertido y bastante extravagante como para que nos guste. Una curiosa película que viene a ser mucho más serio que todo esto, pero que en el fondo también resulta un poco ridícula, es El encuentro de Mr. Banks. En esta película, la autora de Mary Poppins es requerida por Walt Disney, allá en los años 60, para enseñarle su imperio y demostrarle que va a hacer una cosa seria con su material. Ella era muy reticente a firmar el contrato, ceder los derechos, pero el bueno de Walt Disney, interpretado en la película por Tom Hanks y la autora por Emma Thompson, pues utiliza sus argumentos, le va mostrando las canciones de la película y ella, como todo el mundo sabe, acabó firmando. Lo malo de estas películas es que el espectador ya sabe qué es lo que ocurre. Sabemos que se hizo Mary Poppins, sabemos que se hizo Chinatown, sabemos que se hizo El Padrino. O sea que hay muy poca emoción. Pero bueno, es interesante. Y otra que también a mí me parece muy interesante es Cazador Blanco, Corazón Negro, que viene a recrear también los prolegómenos de La Reina de África. En realidad la película Cazador Blanco, Corazón Negro, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, que además está muy bien interpretando a John Huston, ha pillado muy bien los matices, el habla, la forma de incluso caminar. Digamos que es una película que termina justamente cuando el rodaje empieza, pero que antes cuenta la obsesión de Huston por cazar un elefante y demás, y tiene algunos momentos soberbios cuando por ejemplo, el protagonista se enfrenta a una antisemita y la pone en ridículo. Pero bueno, la verdad es que la película está muy bien. Hay otra película, La sombra del vampiro, que recrea el rodaje de Nosferatu. Se dijo en su momento que en esta película de Murnau, el protagonista, bueno, el intérprete del personaje de Nosferatu, o Drácula, que luego hubo una pelea en los tribunales y le acusaron a la película y tuvo que pagar dinero por plagio de la obra literaria Drácula. El protagonista, el que hacía de Drácula, era un auténtico vampiro, lo cual es una tontería, evidentemente, pero en su momento hizo de las suyas, porque incluso el nombre Masrek llamaba a la sospecha y demás, y porque luego el personaje desapareció, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a terminar, porque tampoco nos vamos a eternizar con todo esto, hablando de una curiosa película, Kulbunak, que habla del rodaje de Nanook el Esquimal. Robert Flaherty, que es el director de Nanook el Esquimal, reconoció en su momento que él había hecho un documental de alguna manera falso, a pesar de las trazas de verosimilitud y de realidad que presenta. Pero es que hasta los documentales son manipulados y son hechos para que al final acaben siendo una obra cinematográfica consistente. Y si hay que mover las cosas y cambiar algo, se hace, porque lo importante es el documental, sí, pero sobre todo, por encima de todo, está la obra cinematográfica, o sea, el arte, por decirlo de alguna manera. Estas son algunas películas que se han acercado a rodajes auténticos, hay más por supuesto, pero esperamos que entre una cosa y otra hayáis tenido un vídeo muy entretenido.